El tema del día de hoy es la responsabilidad espiritual de la familia. Todos sabemos que en la sociedad muchas veces nos han dicho que debemos darle libertad a nuestros hijos para que ellos vayan aprendiendo, conociendo, para que ellos vayan eligiendo qué cosas, cómo se pueden ir desarrollando. Eso es lo que muchas veces la sociedad nos plantea. En la escuela, cuando estudiamos, nos van diciendo que los hijos ya deben tener más libertades y como padres debemos darle esas libertades. A veces el mundo nos dice, los hijos no deben ser presionados, no deben ser oprimidos, reprimidos, o muchas veces dicen, los padres no debemos corregir a nuestros hijos, no debemos decirle cuando algo está mal, ellos solo van a aprender. Muchas veces nos dicen así la sociedad. Pero contrariamente a lo que dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, Él nos dice, instruye, enseña. Y vamos a ver una historia que me parece interesante y es la historia de Josué. Pueden abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, y dice así. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Eso es lo que está diciendo Josué antes de morir. Josué, un poquito de historia, Josué ya había entregado varias partes de la tierra prometida a las tribus de Israel y muchos de ellos ya se habían asentado, la tribu de Efraín, de Manasés, de Judá, y bueno, antes del río Jordán también les entregó parte de esos territorios con Moisés y Josué. Sin embargo, Josué ya estaba cansado, ya iba a morir, y entonces reunió a todas las personas, a todos los israelitas, y les dijo, ya voy a morir, pero les voy a decir lo que me dijo Moisés. Y nuevamente les volvió a decir todas las leyes, todos los preceptos que Dios les había dicho, y también algunas instrucciones que tenía que seguir los israelitas para que no fueran castigados por Dios y les fuera bien. Entonces imagínense Josué estando en ese lugar, estaba reunido con todos los principales líderes, con todas las personas, y les estaba diciendo un discurso, la importancia de buscar a Dios, y él les decía, ustedes ya saben que Dios nos libró con mano poderosa, nos sacó de Egipto con manos milagrosas, con las 10 plagas que derrotaron a los egipcios, abrió el mar rojo, derrotó a todos los reyes, y le estaba mostrando un poco de historia a las personas para que pudieran conocer el poder de Dios. Sin embargo, Josué veía algo que estaba pasando en la sociedad y que estaba pasando en Israel principalmente. Cada quien estaba dividida de acuerdo a las tribus, de acuerdo a las regiones de territorio que les habían dado, y muchos de ellos pues ya estaban asentados. Algunos de esas tribus no pudieron expulsar al 100% a los que vivían en ese lugar. Algunos de ellos no los expulsaron, sino que vivieron con ellos, vivieron juntamente con ellos. Algunos los volvieron esclavos, y una orden que les había dicho Dios es que no deberían dejar a nadie vivo. ¿Para qué? Para que no se volviera piedra de tropiezo, para que no se volviera una espina en los ojos. Pero no hicieron caso. Entonces Josué ya estaba viendo cómo el pueblo de Israel tenía una decadencia. ¿Por qué? Porque los adultos ya estaban a punto de morir y estaba empezando a nacer una nueva generación. Y entonces Josué veía la necesidad de instruir al pueblo, de enseñar al pueblo las cosas importantes, los
los mandamientos que Dios estipuló. Por eso Josué menciona, si ustedes no quieren servir a Dios, él fue firme y fue claro y dijo Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Y eso me impacta esta frase que mencionó Josué, porque como padres debemos ser nuestro anhelo también de mi familia y yo serviremos al Señor. Vemos como familias, personas que conocen de Dios, tal vez vemos algunos líderes cristianos, que sus hijos, su familia ya no siguen a Dios. ¿Por qué? Porque no hubo una enseñanza en la familia. Como vemos, la familia es la encargada de enseñar, de educar, de dar principios, de enseñar valores. De acuerdo a una definición, la familia es hecho para desarrollar seres humanos. Entonces, la familia es el núcleo esencial de la sociedad. Por lo tanto, allí es donde, como padres, nosotros debemos darle mucho énfasis. Y es lo que Satanás no quiere, la familia. ¿Por qué? Porque Dios instituyó la familia desde el principio. Cuando formó a Adán y Eva, les dijo multiplicad y fructificaos. Estaba hablando de una familia. Porque él sabía que las familias, cuando instruyen bien a sus hijos, pueden dar fruto. Y vemos cómo no fue el caso de los israelitas. Moisés, cuando les dio los 10 mandamientos, les mencionó que le repitan a sus hijos día y de noche, mientras van por el camino, mientras están haciendo, debes instruirle, debes repetirle la palabra de Dios, debes repetirle. Sin embargo, no fue así. Por eso José estaba volviendo a decirles que tenían que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque veía cómo esa mezcla entre israelitas y cananeos estaba presente. Y él sabía también que esa influencia, aunque sea minoritaria, poco a poco iba a permear hasta destruir a los israelitas. Lo mismo pasa con nuestra vida. Si nosotros como padres de familia no instruimos a nuestros hijos, entonces nuestros hijos cuando crezcan no van a servir a Dios, van a servir a otras cosas del mundo. Por eso, una decisión que nosotros debemos tomar es importante porque es lo que define el destino de nuestros hijos, no solamente en la tierra, sino en el cielo. Queremos que nuestros hijos conozcan a Dios y que nuestra descendencia conozca a Dios. Por eso Josué le decía, escoge, de dar la opción. No es una obligación servir a Dios, obedecerlo, no es una obligación, es una decisión. Nadie te obliga, Dios no te obliga porque nos dio el libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo, de escoger entre servir a Dios o servir al mundo. Pero ¿por qué es tan difícil servir a Dios? Porque no hubo una instrucción desde pequeño. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino de joven y aunque fuera viejo no se apartará de él. Por eso Dios debe ser el número uno en nuestra vida. Muchas veces sabemos la estructura, Dios, familia y después lo demás, ya sea el trabajo o nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque la familia es importante, es nuestro primer ministerio que Dios nos ha dado. Y a veces parece que nuestra familia le damos menos importancia. Y vemos que cuando nuestros hijos crecen sin fundamento, sin conocer de Dios, sin conocer las historias, pues poco a poco se van a ir apartando. Y eso es lo que pasó. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces, capítulo 2, versículo 7, y dice así: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las cosas grandes, esas grandes obras que el Señor había hecho por Israel.
¿Qué dice ahí? El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron. ¿Mientras vivió quién? Josué, mientras vivieron los líderes que vieron. Y a veces así pasa. Mientras está el abuelito que va a la iglesia, sus hijos continúan. Si el abuelito muere y sus hijos no tienen esa formación, no tienen ese conocimiento de Dios, ni esa revelación, sus hijos poco a poco se van a ir desanimando. Puede ser que vengan a la iglesia, pero no den fruto. ¿Y sus hijos qué va a pasar? Menos. Porque muchas veces como padres, nosotros debemos ser ejemplo a nuestros hijos. Solamente a veces nuestros hijos a veces ven nuestras acciones y ellos aprenden de acuerdo a lo que nosotros le mostramos. Y eso es así cuando hablamos, pero nuestra conducta y nuestra manera de ser, tal vez en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestras esposas, es diferente. Entonces nuestros hijos ven esas actitudes y en vez de querer seguir a conocer a Jesús, lo rechazan, porque nosotros hemos dado mal ejemplo. Y no debe ser así. Por eso, cada uno de ustedes, los padres de familia, los hombres, Dios les ha dado un liderazgo en su casa. Por eso Josué dice, yo y mi casa. Él como líder de familia tiene la capacidad, porque Dios le ha dado, de ser un líder en la familia. ¿Sí? Él mencionaba que él tiene que tomar las decisiones. A veces ha pasado que las mujeres han tomado un rol que no les pertenece. ¿Por qué? Porque el hombre no lo toma. Y nosotros como hombres debemos tomar ese rol que Dios nos ha dado de instruir, de enseñar. ¿Por qué? Porque somos la cabeza. Y claro, la esposa es la que nos va a ayudar también. Pero nosotros debemos tomar el liderazgo de decir, hijos, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, de tomar decisiones de no vas a hacer esto, no vas a ver esto. El hombre tiene que hacerlo. Y muchas veces los hombres no lo hacen y lo tiene que hacer la mujer cuando no es su rol. Por eso Josué decía, yo en mi casa serviremos a Jehová. Josué no le estaba preguntando, él estaba haciendo una afirmación de que él quería que su familia sirviera a Dios. Y vemos cómo el versículo 10 del capítulo 2 de Jueces dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Eso es lo que pasa cuando nosotros como líderes, como padres, no instruimos a nuestros hijos. Se va la generación, crece otra generación, pero sin conocer a Jehová. Vemos que cristianos que venimos a la iglesia, pero no instruimos. Tal vez nosotros sí buscamos a Dios, oramos, tenemos una convicción y cuando morimos vamos al cielo. Pero fallamos en instruir a la siguiente generación. Los hijos no aprenden a buscar a Dios por sí mismos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos nosotros fuimos formados en pecado, engendrados en pecado, por Adán y Eva que murió, que comieron la fruta, y entonces vino ese pecado, y ese pecado nos separó de Dios. Por lo tanto, nosotros, por nosotros mismos, no podemos buscar a Dios. El hombre no puede buscar a Dios por sí mismo, necesita. Por eso vino Jesús a buscarnos. Entonces los hijos, si nosotros no les enseñamos a buscar a Dios, ellos no lo van a hacer. Por la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída del ser humano. Así que si tú, padre, madre, no enseñas a tus hijos, ellos nunca van a aprender. Y no es de si el hijo quiere o el hijo no quiere. No, tú tienes que decirle porque tú estás enseñando. Así como en la escuela.
hay muchos estudiantes que no quieren venir a la escuela, pero sus papás, ¿qué? Lo obligan a venir a la escuela. A veces a los estudiantes no les gusta una materia, pero lo tienen que hacer porque saben que es importante. Y conocer de Dios, conocer la Biblia, es todavía más importante que una escuela. Por eso Moisés les decía, repite la ley que les he dado. De día y de noche meditarás en su palabra, mientras vayas caminando, mientras estés haciendo, enseñándole. Y así nosotros también tiene que ser una vida práctica de enseñarle a nuestros hijos. No es solamente sentarnos, sino también es con nuestra práctica, con lo que hacemos, con nuestra conducta. No solamente es ser un cristiano light, un cristiano que dice, si quieres venir a la iglesia, hijo, ¿quieres venir a la iglesia? No, papá, estoy muy cansado. No, debemos ser intencionales. Decir, no, hijo, párate, es importante venir. No es solamente decir, Dios te bendiga o pórtate bien, hijo. No digas eso, no, tenemos que enseñarlos. ¿Cómo ellos van a aprender? Viéndonos. Si nosotros lo hacemos, nuestros hijos también van a repetir las cosas. ¿Cómo van a ver cómo van a orar nuestros hijos? Viendo que nosotros oramos. Ellos van a ver que nosotros oramos, entonces ellos también van a orar. ¿Cómo vamos a nosotros a decirle que lean la Biblia si nosotros mismos no leemos la Biblia? Muchas veces en las noches es algo importante, en vez de leer un libro, que también es importante leer libros, pero contarles historias bíblicas. ¿Qué pasó con los personajes? Por ejemplo, Jonás, David y Goliat, para los niños pequeños, y explicarles por qué. No es simplemente historia, sino explicarles ese pasaje profundo. Por ejemplo, mi hijo, le contamos historias de la Biblia y conoce las historias, y a veces juega también, ya empieza a jugar con los personajes. Por ejemplo, él se considera David y me dice que yo soy Goliat, y jugamos. Pero no solamente se queda hasta ese juego, sino nosotros le enseñamos que no es solamente que David lanzó una piedra a Goliat y lo tiró, no fue así, sino es con la ayuda de Dios. Por eso pudo hacer las cosas, porque tuvo fe. Entonces tenemos que enseñarles que hay un pasaje principal para que ellos vayan entendiendo que no solamente son historias, sino que haya un mensaje espiritual en cada uno de esos mensajes. Y eso es nuestra responsabilidad. Por eso la familia es el segundo ministerio más importante que tenemos. Estaba hablando con un misionero y le preguntaba, ¿cómo es posible que su familia sirvan a Dios? Muchas veces escuchamos historias de misioneros que ya sus hijos ya no quieren buscar de Dios, ya no quieren saber. Y le dije, ¿cómo usted puede hacer tantas cosas y que su familia lo apoye y que sus hijos quieran y busquen de Dios? Y él me dijo, para poder lograr es necesario hacer un sacrificio como padres. ¿Por qué? Porque tenemos que darle tiempo a nuestros hijos para que ellos pasen tiempo buscando a Dios, buscando en su presencia, y ya después lo demás. Y entonces él me comentaba que pasaba tiempo con su familia y ya después él empezaba a hacer otras cosas. Y así es como él empezó a instruir a su familia. Así es cuando él empezó a repetir a sus hijos y les mencionaba acerca de Dios. Por eso, la educación debe comenzar en la casa, pero muchas veces no pasa así. Como padres, no enseñamos, no educamos a nuestros hijos y le decimos, no, ve a la escuela para que te enseñen. Pero si esa escuela tiene profesores, tiene estudiantes que no siguen lo que menciona la Biblia, ¿qué les van a enseñar?
Nada de esto. Les van a enseñar cosas del mundo, cosas que no tienen nada que ver con la parte espiritual. Sí les va a estar enseñando acerca de historia, física, cosas importantes, pero lo más importante que es para conocer a Dios, conocer a Jesús, no se lo van a enseñar. Por eso la educación debe ser en casa. Aunque muchos nos digan, eso es anticuado, eso ya pasó, eso es de una generación antigua, no es verdad, porque la educación empieza en la casa. Y eso muchos pedagogos, muchos sociólogos mencionan que la familia es donde se aprende primero. Antes que la escuela, se aprende en la casa. Y si nosotros le enseñamos valores, principios, cuando ellos crezcan van a seguir. Pero como les decía al principio, eso solamente es una decisión. Si nosotros no tomamos ese liderazgo, ¿qué va a ocasionar en nuestros hijos? Que hayan confusiones. ¿Por qué? Porque en la escuela les van a decir otra cosa. Cuando vean teorías filosóficas, si no tienen las bases firmes, se pueden confundir, pueden pensar en otras cosas. Y en otros casos puede también hasta causar rebeldía en los hijos. ¿Por qué? Porque tienen un vacío espiritual. Así como la generación que buscaba a Dios murió y se levantó otra generación que ya no conocía a Dios. Y no es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Yo no quiero que mis hijos, que mi descendencia se vaya al infierno, conociendo de Dios, viniendo a la iglesia, que se pierdan. Por eso es tan importante y es un reto para nosotros como padres empezar a instruirles, a enseñarles día y de noche. Y no es estar sentados enseñándoles, sino es mientras estamos en nuestra vida cotidiana enseñándoles, mostrándoles. Podemos nosotros decir a nuestros hijos, ora, lee la Biblia, ayuna, pero si nosotros no lo hacemos, pues no estamos dando un testimonio a nuestros hijos y tampoco no tenemos esa autoridad espiritual para decirles. Recordemos que nuestras acciones hablan más que palabras. Si vemos en Jueces 2:7, todo el pueblo que vio las proezas de Dios sirvió a Dios. Y eso es lo que pasa, y eso es como padres debemos lograr este propósito de que ellos tengan una experiencia personal con Dios, porque nosotros ya lo tenemos, pero nuestros hijos todavía no. Y ahí es cuando ellos vamos a levantar, a formar una generación que ame a Dios. ¿Qué es lo que pasó una vez que la generación murió? Versículo 11. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a otros ídolos, a Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus padres que los había sacado de Egipto y siguieron otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraban, provocando así la ira del Señor. ¿Qué empezaron? A adorar a Baal, a adorar a Astarot, porque se empezaron a mezclar, porque esos mismos líderes no les instruyeron, no les enseñaron desde pequeños. ¿Qué pasa con nosotros ahora? ¿Qué es idolatría? Es adorar a otras cosas y no a Dios. Un ejemplo puede ser la música, tal vez en algunos casos. Algunos jóvenes idolatran más ciertos artistas, cierta música, otros el dinero, otros las redes sociales, otros influencias o cualquier placer prefieren. Y recordemos que ídolo es todo lo que ocupa el lugar número uno. Eso es un ídolo. Muchas veces vemos, y a veces da tristeza, que los hijos
vienen a la iglesia, pero cuando tienen una edad mayor, ya no siguen a Dios, ya no quieren nada de Dios. ¿Y eso es por qué? Porque desde niños sus padres no tuvieron esa responsabilidad de educar a los hijos, de enseñarles a buscar de Dios. Como les digo, esos hijos crecieron en la iglesia, pero ahora ya no creen en Dios, ya no quieren nada de Dios. Ir a la iglesia es una cosa, conocer a Dios y obedecerlo es otra cosa muy diferente. Y que como padres debemos instruirlos, debemos enseñarles, aunque a veces se enojen los hijos, cuando crezcan se los van a agradecer. Sí, así como nosotros no entendemos qué es ser hijos hasta que somos padres. Sabemos lo que es un hijo. Y así vamos creciendo. En esta hora quiero darles un reto de que ustedes no sientan miedo, no sientan temor por instruir a sus hijos. Si ustedes no los instruyen, la sociedad les va a instruir, los amigos se los van a instruir, sus conocidos los van a instruir. Y muchas veces no les va a gustar lo que le enseñan. A veces dejamos a los hijos salir solos y no sabemos dónde están, no sabemos qué hacen, quiénes son sus amigos, qué hablan. Y cuando vemos, ya están tomando esas conductas o ya dicen palabras no adecuadas o ya empiezan a tomar actitudes que nosotros decimos, nosotros no te enseñé yo eso. Pero es ¿por qué? Porque somos permisivos. Recuerden que el pecado poco a poco, hasta que ya estamos vacíos, así pasa. Oiga, papá, dame un permiso para ir no sé, a la deportiva con mis amigos. Y si nosotros le permitimos y no sabemos qué hacen, para la siguiente no sabemos qué va a pasar y la siguiente. No está mal ir a ciertos lugares. El problema es que como padres no sabemos lo que hacen nuestros hijos. Es importante que como padres pues vayamos con nuestros hijos a ver qué están haciendo. Oye, papá, quiero ir a cierto lugar. Vamos, hijo, vamos, te acompaño. No, pero me van a estar mis amigos, no pasa nada, vamos. Y así el hijo va a aprender que es importante obedecer a Dios, es importante conocer. Si seguimos leyendo todo el libro de Jueces, vemos que cada vez que una generación moría, se levantaba otra generación que hacía cosas más malas y más perversas y más abominables ante Dios que la generación pasada. Y si ustedes leen Jueces, una generación que buscaba a Dios muere, empieza otra generación que no conoce de Dios, hace lo malo y su descendencia lo malo, lo malo, lo malo y lo malo. ¿Hasta qué es lo que pasó con toda esta historia? Vimos hace tiempo los castigos y maldiciones que Dios les dijo, lo cumplió. Y no queremos que maldiciones caigan sobre nuestros hijos. Queremos que las bendiciones de Dios vengan a nuestros hijos. Por eso, hoy es tiempo de decidir, escoger entre servir a Dios o servir a este mundo. Entre instruir a nuestros hijos o que otras personas instruyan a nuestros hijos. Es tiempo de decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar, puestos de pie. Vamos a pedirle a Dios que como padres nos ayude, nos dé sabiduría para poder instruir a nuestros hijos. Y no importa, para Dios no hay nada imposible. Para nosotros tal vez en nuestra familia piense que ya es imposible que cambien nuestros hijos. Pero para Dios todo es posible y vamos a orar.